Cuando nosotros percibimos el mundo, absorbemos y aprendemos información que es innecesaria dentro del campo que establecemos. Al igual que cuando comemos, hay minerales o hay circunstancias, hay eventos, hay minerales que simplemente desechamos, que no son necesarios para el organismo, que el organismo no metaboliza, pero van con aquellos que sirven. De esta manera la práctica meditativa se convierte en una forma de cognición donde la mayoría de lo que se conoce es relevante versus mucha información que simplemente no es necesaria. Cuando observamos, cuando escuchamos, cuando olemos, cuando gustamos, cuando tocamos y cuando recordamos, planteamos un proceso sintético que se traduce como un momentáneo saber o como un proceso de aprendizaje, como una comprensión o como una certeza. Hay muchas formas de abordar ese proceso final que lleva al saber y el conocimiento. Pero ese saber es realmente el saber de las cosas. Eso que conocemos es realmente el conocimiento de las cosas. Lo que estamos conociendo es realmente las cosas que las cosas son. Estamos conociendo la seidad de los objetos cuando los percibimos. Este es un gran dilema, ¿no? Encontrar un criterio que determine que evidentemente lo que conocemos es tal, que es correcto, que es lo válido. ¿Cómo podemos conocer en sueños y evidenciar en sueños realidades y sin embargo ser inexistentes? ¿Cómo podemos estar en vigilia, situarnos en fantasía, absorber circunstancias, conocer realidades y simplemente ellas son tan fugaces como pompas de jabón? ¿Cómo podemos crear un proceso, moldear nuestra percepción para crear alguna cosa, hacer un constructo, realizar una idea, forjar una idea y notar que ella parece real y sin embargo con el tiempo cambia, se modifica, se transforma? ¿Qué criterio hay en el acto de la comprensión para determinar que lo que estamos conociendo realmente es válido? Es complejísimo. El criterio de verdad, o el criterio que hay con respecto a la cognición, es parte de la propia epistemología, es parte del propio proceso del conocimiento. ¿Cómo podemos gestar un criterio respecto al cual lo que podemos conocer realmente es cierto, es válido? Porque siempre estamos conociendo. Inclusive por momentos podemos conocer algo totalmente falso, por ejemplo un perro verde. Por momentos vemos una cosa que no es, una serpiente en la soga. Vemos monedas de plata en el nácar, en las playas. ¿Cuál es el criterio que determina que lo que realmente estamos conociendo es válido? Esto es muy complejo. El Advaita plantea que muchas de las cosas que conocemos, por no decir todas, están con una especie de timbre, están con una especie de velo. Están rodeadas como por ejemplo los objetos se rodean en las horas de la noche o en la tarde de oscuridad. Y no podemos ver con detalle las cosas, aunque sí vemos los objetos, pero no podemos detallarlos específicamente. Hay una especie de velo con respecto a lo que conocemos, porque lo que conocemos, mucho de lo que sabemos de ello es totalmente irrelevante, es innecesario. Si ustedes cuando me escuchan, cuando me ven, no asumen información que sea relevante en lo que estoy diciendo, su mente seguramente se irá a otros lugares, a otros sitios, y desde esos nuevos mundos no podrán percibir correctamente lo que yo estoy diciendo porque estarán atendiendo otra realidad. Digamos que
el problema entre comillas sería mejorar la atención. Pero no es específicamente lo que hay que hacer, es mejorar la atención, porque siempre hay atención. Lo que hay que hacer es facultar el sistema para percibir información que sea relevante del campo que se está estableciendo. Porque llega a haber la posibilidad de conocer tan claramente un campo cualquiera, que ese campo nos llegue a demostrar que ese campo está en los restantes campos. Por lo tanto, llegando a conocer correctamente un campo, podemos conocer todos los restantes. Y podemos ver en una cosa todas las cosas, o todas las cosas podemos verlas también en una sola cosa. Entonces el modelo no es modificar la atención. El modelo no consiste entonces en, a través del esfuerzo y de la voluntad de lograr una modificación de la atención, sino filtrar la información de cualquier campo para que la información que estamos detectando sea la relevante y que no haya tanta información innecesaria en nuestros propios procesos, cognitivos, evidentemente. Nos es tan fácil inundar la cognición de información innecesaria que a esa información innecesaria coloquialmente le llamamos fantasía. Es tan fácil ser inconsciente de lo que estamos procesando que a esa cantidad de información que no procesamos conscientemente le denominamos fantasía. Por eso nuestra mente es terriblemente fantasiosa. Les he dicho en muchas ocasiones que solemos plantear que aproximadamente el 74% de la información que percibimos se asocia a procesos netamente fantasiosos, a procesos no voluntarios o a procesos inconscientes que nos llevan a otras realidades y nos llevan a otras comprensiones, nos llevan a otros mundos, nos llevan a atender otras circunstancias. Desde el punto de vista de la Advaita, no es el replanteamiento de la atención, sino la eficiencia que hay respecto al campo que se está percibiendo, de la información que allí está contenida. Cuando nosotros planteamos que la información que estamos percibiendo de un campo es necesaria para la comprensión de ese instante asociado a ese campo, entonces decimos que estamos en el presente. ¿Qué es el presente? El presente es un universo cognitivo, totalmente lleno de información necesaria para producir la cognición de ese instante. A eso le llamamos presente. Y le llamamos estar ausente a un conjunto de cogniciones en las cuales lo que percibimos no es absolutamente relevante para ese instante. Y por no ser relevante en ese instante, entonces fácilmente nos perdemos en asociaciones de diversos tipos que nos llevan muy fácilmente de la fantasía al sueño, o del sueño a la fantasía. Pero sin importar bajo qué circunstancias o sin importar bajo qué condiciones, siempre hay atención. Lo que pasa es que la atención está incorrectamente distribuida, porque muchas veces se distribuye sobre zonas que son evidentemente innecesarias y que sobran en el mismo proceso, en el mismo instante, en el mismo momento de conocer. Por esa razón, cuando conocemos las cosas, conocemos a través de un velo los objetos. Por eso no tenemos un criterio de verdad respecto a si lo que conocemos es completamente certero, si es completamente asertivo. La mayoría de las veces sabemos que es asertivo en el instante en donde conocemos, pero al instante siguiente, como el campo cambia y se modifica la forma de cognición, presuponemos que ya para ese campo muchas de las conclusiones adquiridas pueden no ser ciertas. A ese juego
que impide claramente tener un criterio sobre la verdad de lo conocido y que nos lleva a mostrarnos falsas realidades como certezas, a eso en sánscrito se le llama ajñana. Ajñana. Ajñana es ignorancia, jnana es conocimiento. Jnana se traduciría claramente como conocimiento. Ajñana es desconocimiento. Tenemos un desconocimiento ancestral respecto a lo que conocemos, es decir, conocemos, pero lo que conocemos es ajñana, es decir, desconocemos lo que conocemos, porque con lo que conocemos realmente es desconocido, porque no percibimos lo que las cosas son, percibimos la apariencia que nos muestra el conjunto de eventos que en el campo se establece y a través del cual conformamos una realidad. La realidad que solemos basar nosotros juzgamos y planteamos una realidad sintética basada en la historia y basada en la memoria. No es lo que las cosas son. No sé si me siguen. Como velamos la cognición a través de ajñana, el criterio que tenemos para poder valorar la asertividad de las cosas, para poder valorar su realidad, es la historia previa. Es el proceso comparativo dialéctico, es la única herramienta que solemos tener para poder funcionar y aseverar que las cosas son lo que son. Entonces miramos un árbol, si esa imagen coincide con la que nosotros tenemos retenida en la memoria, si esa forma del árbol coincide con la imagen de la memoria, entonces avalamos y certificamos ese proceso. Y ese proceso de avalar a través de la experiencia y de la observación es el que toma el método científico. Nosotros no avalamos la seidad de las cosas por lo que ellas son, sino por lo que podemos comparar en nuestra historia de lo que ellas tienen en nosotros y a través de nuestra historia. Esa es la forma de conocimiento que tenemos. No tenemos otra. Esta es la forma más propicia, esta es la forma más cercana. Nuestro aval es nuestra historia. Nuestro aval es el conjunto de nombres y formas que hemos grabado en nuestra propia base de datos. Es el conjunto de emociones y sentimientos a través del cual, junto con los pensamientos, interpretamos el mundo. No podemos reconocer las cosas siendo por el solo hecho de conocerlas. Tenemos que compararlas previamente. ¿Por qué tenemos que compararlas previamente? Porque la información que tenemos nosotros es terriblemente velada. Es como cuando alguien se acerca y está ya oscureciendo. Esperamos a alguien y miramos, ¿tiene la altura o no tiene la altura? ¿Cómo camina? Y si levanto el brazo y me saluda, sí, seguro que sí. Entonces, para poder avalar que esa persona es, tenemos que usar representaciones diversas a través de las cuales certificamos que esa persona es lo que es. Hasta que por fin se acerca y coincide la imagen de ese individuo con la que tenemos registrada que es. El velo que tenemos en la cognición, la cantidad de información que nosotros percibimos acerca de las cosas está mayormente tan intoxicada de información innecesaria que producimos desconocimiento sobre lo que conocemos, es decir, producimos certezas momentáneas. Estas certezas momentáneas dan para saber que ese color es rojo, esa persona es alta, hace frío afuera, y lo que producimos a todo instante son certezas momentáneas, comprensiones sintéticas instantáneas, que actualmente nos llevan a poder descifrar a través de la atención mediante el lenguaje lo que las cosas son. Lo que planteamos entonces es intentar introducir en el campo información que sea relevante sobre el instante de lo que se está conociendo. Por ejemplo, ustedes ahora están intentando entenderme, pero si hay información irrelevante, por ejemplo el micrófono, o la pelota, o el zumo, o sus propios recuerdos,
o su propia sensoriedad asociada a otros eventos. ¿Qué pasa con lo que estoy diciendo? Me escuchan un poco como trasfondo o intentan acompañar mis disquisiciones con las suyas y al final se pierde mucho de lo que se quiere decir, porque al final parece como el teléfono roto. Al final de lo que yo digo, vaya a saber qué carajos ustedes entienden. Y muy seguramente cada quien entiende una cosa totalmente diferente, amañada a sus propias circunstancias y a sus propias experiencias, que se registra con base en sus propias certezas personales. Afortunadamente, el único que no amaña todo esto es la cámara. Ese es el único que no amaña todas las cosas, porque el pobre no tiene historia. Tiene memoria, pero no tiene historia. Eso hace que lo que yo hablo quede registrado para la posteridad. Porque si se registra la opinión de que cada uno tiene acerca de lo que escuchó, vaya a saber qué dirán de mí. Y de lo que yo enseñaba en su momento. El problema cognitivo podemos resumirlo a través de este modelo ejemplificante, este modelo pedagógico, de que solemos siempre introducir información innecesaria en la comprensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les es claro? ¿Sí? Este modelo pedagógico permite que cuando uno implementa información exclusivamente necesaria, pues evidentemente deben cambiar muchísimas cosas. Uno de los elementos claros que hemos visto a través de los cuales se establece información es correcta es cuando se logra lo que denominamos la concentración. La concentración no es una focalización específica sobre una zona del conocimiento, sobre una zona del campo. La concentración es simplemente una escogencia automática que se produce y a través de la cual se filtra la información que conocemos, de tal manera que solamente emerge la que es relevante, la que es necesaria. Por eso la concentración se convierte en nuestros modos de conocer en el mecanismo más eficiente que tenemos para poder entender las cosas y para poder conocerlas. Cuando una persona no está concentrada y otra sí está concentrada, podríamos decir que el saber de uno es diferente que el saber del otro con respecto a lo que está percibiendo. Si perciben el mismo objeto, ¿podemos decir eso? Lo que no podemos es decir que una está más atenta que otra, porque en ambas hay atención y lo que toca fortalecer no es la atención. Si en este espacio hay mucha gente, para que haya poca no hay que estirar el espacio. Ahí es que sacar gente. ¿Me siguen? Así, no tiene sentido hablar de que lo que se necesita es más atención, porque se tiene lo que se tiene. Lo que pasa es que la atención está incorrectamente distribuida. Esa errónea distribución de la atención asociada a la información que detectamos en el campo ofrece diversos criterios de verdad respecto a las cosas que conocemos. Esos diversos criterios de realidad hacen que aparezcan también diversos estados de conciencia, puesto que la interpretación que tenemos de las cosas se modifica. Joder, si me salió bien. La concentración es un acto cognitivo que incluye en el procesamiento información que es altamente necesaria, altamente relevante.
Y eso produce una cognición diferente a cuando no la hay relevante la información, cuando estamos distraídos, cuando estamos fantaseando. Porque entonces dirigimos la atención a otro mundo, a otra realidad, y lo que percibimos es otra cosa. Hay una historia común, que es la del elefante. Le dicen a personas que no conocen ese animal que entren a un cuarto donde él se encuentra, donde está el elefante. Está todo a oscuras. Una persona lo que hace cuando entra es tocar sus patas. Y entonces cuando dice que el elefante se parece a una columna. Otro en cambio toca su trompa. Y lo que dice que extrañamente eso se parece a una especie de cable, a un tubo movible, flexible. Pero otro toca su oreja. Entonces afirma que el elefante tiene una condición en la que parece un plato y parece que es plano. Porque cada quien, dependiendo de su experiencia, asume un rol diferente e interpreta el mundo de una manera excesivamente propia. ¿En qué se basa esa interpretación personal? En el nivel de relevancia que hay en la información que estamos conociendo, es decir, en el nivel de presente que estamos situados o establecidos. Le hemos llamado presente a esa forma de cognición donde espontáneamente el entorno es conocido tal cual es. En el presente las cosas se conocen tal cual son. Mientras que en los momentos no presenciales las cosas parecen ser algo o se representan queriendo parecer hacer algo. Pero el presente es absolutamente relevante porque las cosas que allí están son. Por eso la cognición en el presente finalmente es capaz de revelarnos la condición metafísica de las cosas, la condición de realidad que los eventos poseen y que las circunstancias tienen. La concentración es una actividad que nuestro sistema nervioso ya es capaz de tener, ya es capaz de forjar, ya es capaz de situar. La concentración lo que hace es crear un campo de cognición asociado al presente, razón por la cual la información que allí se sitúa se hace completamente relevante. Relevante respecto a información que es innecesaria. Una de las cosas que son más innecesarias respecto a lo que conocemos o a lo que interpretamos que hacemos, una de las cosas más innecesarias, una de las cosas más irrelevantes, es el impulso volitivo con el que ejecutamos la acción y buscamos una meta en ella. ¿Sí? Una de las actividades cognitivas más irrelevantes que hay es el impulso volitivo. El impulso volitivo lo que hace es crear la necesidad de la realización de la acción por la meta final. Nos sitúa en el punto final de la acción, en la meta. La voluntad siempre es voluntad de hacer algo, de obtener algo, de la localización de la meta. Por eso en la concentración, una de las cosas más irrelevantes que existen es la acción por la meta, la acción por el fruto. Es mucho más relevante en la cognición la acción por la acción y no la acción por la consecuencia que ésta debe tener. Otra de las situaciones más irrelevantes que emergen en la concentración y que fácilmente se filtra como información innecesaria es el sentido de apropiación de la acción. Cuando uno está concentrado, no se apropia ni se adueña de la acción, la usufructúa, pero no se apropia de ella. No hay el sentido de posesión de la acción, porque el sentido de posesión de la acción con respecto a lo que conocemos de ella es altamente innecesario. Es decir, la acción se hace igualmente y más eficiente sin sentido de voluntad y sin sentido de apropiación.
Y otra de las cosas que es absolutamente innecesaria en la cognición es el sentido de control. El sentir que las cosas se rigen bajo nuestras propias decisiones y que nosotros somos los gestores del movimiento, de la acción y de la forma en cómo ella se desencadena. Nosotros no desencadenamos por control la acción se desencadena por karma. Por esa razón es absolutamente irrelevante el que intentemos controlar la acción, el que intentemos apropiarnos de ella o simplemente el que tengamos voluntad para encontrar a través de ella una meta. Estos elementos desde el punto de vista cognitivo son tan irrelevantes que cuando nos concentramos simplemente se pierden y desaparecen. Por lo tanto, ¿qué es lo más irrelevante de la acción? ¿Qué es lo que impide que la acción se realice con mayor eficiencia? Básicamente es el sentido de voluntad, el sentido de control y el sentido de pertenencia asociado a la acción. Como la acción se puede hacer sin cualquiera de estas, entonces lo que creemos es que somos propietarios, que somos dueños y que nosotros, de alguna manera, lo que hacemos es controlar la acción cuando en el fondo esto no está sucediendo. A esta sensación, a esta creencia de asumir que nosotros somos quienes controlamos la acción, le llamamos en sánscrito identificación. Identificación. Nosotros nos identificamos con la acción física, energética o mental y nos asumimos como sus propios gestores, como los propios controladores de la acción. Por eso lo que plantea el Advaita básicamente es desidentificarse de la acción que se realiza. Y la forma de desidentificarse de la acción es situarnos en un presente conveniente. La forma de situarnos y la conveniencia de situarnos en un presente se hace a través del discernimiento. Y entonces Viveka se convierte en la herramienta que es la salida final al proceso de la cognición. ¿Qué es Viveka? Viveka es la discriminación, es el discernimiento que nos otorga percibir las cosas en un entorno que es siempre eminentemente presencial. A esa facultad cognitiva le denominamos Viveka. Viveka es lo que permite no solamente situarnos en el presente, es lo que elige espontáneamente qué es lo que debemos conocer. Viveka no solamente es el proceso de situarnos sobre un proceso cognitivo más eficiente, sino que su desarrollo es el que nos lleva posteriormente a la concentración a la no dualidad en un campo cerrado y finalmente de esta a la no dualidad en un campo abierto. Por eso nuestro problema es restringir información innecesaria. ¿Cómo se restringe información innecesaria? Con discernimiento. Si no se tiene discernimiento, ¿cómo? A través de procesos que acompañen a la acción, como las habilidades, como la sorpresa, como el asombro, como la novedad, o como el juego, o como el humor. Si nosotros acompañamos a las acciones que se realizan con una especie de aroma a sorpresa o asombro, a novedad, a juego o a humor, o lo encantamos de la habilidad innata que poseemos, convertimos a una acción cualquiera y a un campo establecido cualquiera en algo que es completamente diferente, de tal manera que lo irrelevante en ese campo inmediatamente se desecha. Si nosotros, por ejemplo, traemos legumbres del campo
lo que primero hacemos es lavarlas, las colocamos en agua. Las lavamos para quitar lo innecesario. A veces se va algún bichito, entonces sacamos cada hoja por hoja y las miramos para limpiarlas. Eso que hacemos con la comida es lo que espontáneamente el discernimiento hace con la cognición. Es un sedazo maravilloso que sitúa a la persona que conoce en el presente. Tener la capacidad de acompañar la acción con la sorpresa, de acompañar la disquisición con el asombro, o con simplemente la habilidad innata que poseemos para poder realizarla, o con el juego con la novedad, pues se convierte en algo que es francamente importante. Tenemos herramientas para eso. Nuestro sistema nervioso ya está adecuado para hacer este tipo de cosas. Y eso nos lleva entonces finalmente al primer paso, al que denominamos concentración. La concentración como actividad cognitiva es tan importante en toda la tradición oriental que le han dado un nombre específico que muchas veces se ha confundido con un dilema eminentemente moral. A la concentración o al acto de la concentración en Oriente se le suele denominar con la palabra dharma. Dharma. Dharma es aquella acción que al realizarse se hace sin apetencia de fruto y sin sentido egoísta. Dharma es la acción que se realiza por la acción y no por el resultado. Dharma es la acción que se realiza por la acción y no por quien la ejecuta. Desafortunadamente este concepto ha sido trastocado al paso de Occidente y se ha convertido en una especie de hacer lo que es bueno hacer y dejar de hacer lo que es malo hacer. Y entonces hemos pasado del ámbito cognitivo al ámbito ético, el concepto del Dharma. Y cuando pasamos al ámbito ético, el concepto del Dharma, es muy fácil confundirse, porque establecer los parámetros de lo bueno y de lo malo es algo profundamente relativo. Uno de los inconvenientes que tiene el budismo, que trabaja mucho con el concepto del Dharma, porque para el budismo, ¿qué es importante? Es importante el Dharma, la vida del Buda y el Sangha, que es la comunidad. ¿Sí? La enseñanza del Buda es fundamental. También es fundamental la comunidad del Sangha, pero también es fundamental el Dharma, la ejecución constante del Dharma. Pero si la ejecución constante del Dharma se convierte en una conveniencia moral, allí se confunde todo. Porque entonces se asocia el Dharma a los valores, se asocia el Dharma a la ética, se asocia el Dharma a lo bueno, se asocia el Dharma a lo malo, a impulsar uno o a retirar el otro de la acción. Y pasamos de un proceso netamente cognitivo a uno que es totalmente ético. Y nos metemos en los líos que se ha metido el cristianismo. Porque el cristianismo ha ido por esa vía y por ahí se ha perdido. ¿Han ustedes oído que el Papa tiene una condición y es que cualquier cosa que él dice es totalmente válida? ¿Cómo se le llama eso? La infalibilidad. El Papa es tiro fijo, es infalible. Lo que él dice se hace, porque es el gerente general de la empresa, es el dueño mayoritario en este momento. Y lo que se dice se hace. Esa infalibilidad es sumamente peligrosa, ¿es así o no? Porque esta infalibilidad está siempre asociada a procesos, a necesidades o a intereses, ya sean personales o colectivos. Y eso hace que la infalibilidad
en vez de ser un instrumento de transformación, se convierte en un instrumento de manipulación. Uno de los grandes problemas que yo veo en el budismo no es el budismo en sí, es la incorrecta apreciación del concepto Dharma. Es uno de los mayores inconvenientes que tiene el budismo. Porque en el budismo el concepto Dharma empieza a tener el problema que en el cristianismo hay del problema del deber, de lo que se debe hacer. Y cada escuela empieza a plantear que el Dharma posee unas condiciones diferentes. Muchas de ellas están asociadas a la compasión. Entonces el Dharma es ser profundamente compasivo con el sufrimiento que posee el género humano. Lo que no se dan cuenta es que muchas veces ese sufrimiento es un mecanismo de expiación y de aprendizaje. Y si no fuese por ese sufrimiento, la gente no aprendería. Porque muchas veces el sufrimiento es un vehículo de conciencia, es un vehículo de aprendizaje. No se le puede quitar a nadie la opción de poder aprender bajo el medio que sea necesario hacerlo. Y hay entonces que el concepto de Dharma, no tanto el concepto de Shanga, no tanto el concepto de la enseñanza y la vida del Buda. En el budismo hay dos cosas. Una es la enseñanza y otra cosa es la vida del Buda. Ambas son supremamente sagradas. Se llama la enseñanza y la vida del Buda. Son dos cosas diferentes. Esos dos unidos al Shanga y al Dharma conforman la corporeidad propia en la que se basa el mismo budismo. El Advaita, a diferencia del budismo, mantiene el Dharma como una preeminencia netamente cognitiva, pero no ética. De tal manera que hay Dharma cuando la acción se realiza por la acción y no por el resultado, y cuando no hay realizador en la acción que se ejecuta. Y eso claramente establece una linealidad respecto a la cual el Dharma tiene una razón o no de ser. Cuando una persona realiza constantemente el Dharma, a esa persona se le dice que está cualificada y que hace parte de lo que se llama el camino del Karma Yoga. El Karma Yoga no es más que la realización constante del Dharma a través de los preceptos que éste manifiesta. El Dharma se confunde muy fácilmente con el idealismo y el Dharma se confunde muy fácilmente con el humanismo. Cuando, por ejemplo, yo era chiquitín y estaba en la fundación donde aprendía Advaita, se nos solicitaba en reiteradas ocasiones nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestra economía, para que la escuela pudiese subsistir. Y los días domingos, cada más o menos mes o 2 meses, teníamos una sesión que se llamaba de Karma Yoga. Esa sesión de Karma Yoga era desbaratar todo y limpiarlo y volverlo a armar. Entonces tocaba pintar puertas, tocaba limpiar baños, tocaba cortar el césped, y a eso le llamábamos Karma Yoga. En el fondo no es Karma Yoga, es simplemente idealismo. Es decir, vivir por una idea que consideramos válida respecto a otras. Ese idealismo está bajo el encanto de la espiritualidad, está bajo el aroma de la pureza, bajo el aroma de la búsqueda interior. Entonces ese idealismo permite hacer muchísimas cosas, como por ejemplo estar desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche trabajando para otro. Sin el más mínimo inconveniente. Y con la gracia de sentir que hemos dado todo de nosotros, que lo hemos hecho bien y que gracias a eso somos mejores.
Mire cómo va la cosa. O sea, entregamos hasta los tuétanos, pero aparte de eso nos sentimos profundamente realizados porque nos decían que éramos parte de una escuela mistérica. Ustedes no saben lo que eso implica cuando se busca algo que es sagrado. ¿Ustedes se imaginan ser parte de esos pocos escogidos? De aquellos que son portadores de la llama del saber. Eso crea... Eso crea una inutilidad en el proceso por el cual uno descifra el mundo. Uno extrañamente se hace borrego. Uno deja de pensar con claridad. Porque prima la creencia ideal de que lo que estoy haciendo es correcto. El Karma Yoga se ha visto a través de ese idealismo, a través del humanismo, a través de considerar que el ser humano, en toda su esencia y base, es fundamental y es prioritario sobre cualquier otra condición. Lo que tiende a que se forja la humanidad, el saber y las virtudes, pues es relevante sobre las demás cosas. Y al final uno se convierte en una mezcla de estúpido de buen corazón. Y por ejemplo, había quienes esos días domingos tenían que preparar la comida, luego tenían que coger los cacharros y limpiarlos, y como éramos tantos, era todo el día. Se iban temprano de compras, hacían la comida, y los demás trabajábamos, y al final ellos limpiaban, nosotros hacíamos lo nuestro, y cada quien hacía lo suyo. La pregunta es, ¿eso es Dharma? Dharma es cumplir con la conveniencia y con mi deseo de hacer bien. Dharma es cumplir con mi propia creencia, con la propia creencia de espiritualidad bajo el lema o bajo la tácita idea que tengo. Dharma es creer que hago el bien porque me siento espiritualmente dirigido a algo que es esencial y válido. Es tan fácil creer que uno hace lo que debe hacer, que bajo esa apreciación es capaz de tomar decisiones inimaginables. Por ejemplo, en mi caso, cuando estaba en la fundación, hubo un momento de tal éxtasis, de tal ambiente idealista, que le pedía a la directora de la fundación, a la directora mundial, que me dejase ir a Grecia a abrir una fundación. Se quedó mirándome y me dijo, no. ¿Cómo le agradezco eso? Porque tenía la fuerza para hacer cualquier cosa, para construir cualquier cosa. Ustedes se imaginan, me hubiera ido a Grecia. Me dijo, Iván, es que para aprender griego te lleva 5 años. Y me dijo, en 5 años se le apaga el corazón. Se le apaga el idealismo. Como se le apagaba a todos los que hacían escuelas y pasaban las duras y las maduras intentando construir ese mismo modelo en otros sitios y en otros lugares. Pero el idealismo da para todo. Pero ese idealismo no es Dharma ni tampoco es Karma Yoga. Es muy diferente. Ese idealismo crea estructuras cognitivas en las que uno es capaz de ofrecer sacrificios, otorgar tiempo, dar lo mejor de uno. ¿Sí? Muchas personas haciendo Karma Yoga decían, ¿y por qué a usted le toca cocinar, que es solamente hacer unos jugosos sándwiches, y a mí que me toca limpiar los baños hoy?
Imagínense en el Dharma que hacían. Luchaban contra lo que se les colocaba, contra lo que se exponía, porque al final lo que querían era, pues, hacer buenas acciones, pero tampoco esforzarse. Yo me acuerdo una vez muy claramente aquella que me tocó pintar puertas, y pintar puertas, y pintar puertas, y bajaban puertas. Yo no sabía que la fundación tenía tantas puertas. Y pinté puertas, y pinté. Acabé al final del día absolutamente blanco, rúscio, ustedes no se imaginan. Respiré los litros de pintura que no se imaginan. Aprendí a cómo se maneja ese viento compresor, esa guita pistola, les baraté como 5 veces en el día. Muerto, cansado, cabreado, molido, cansado, me sentí puteado, me sentí... Pero era idealista. Entonces llegué a cama con el pelo pegajoso. Algo me quitaba eso de encima. Me acosté y no tuve tiempo de pensar en más porque el cansancio era tal que lo que quería era dormir. Y otra vez amanecer y irme temprano a la universidad a clase de hidráulica a las 7. ¡Qué horror! Y así todos los días. ¿Esto qué forja? Pues forja el carácter, forja el esfuerzo, forja la voluntad. ¿Pero es Dharma? No es Dharma. El Dharma tiene que ver exclusivamente con un entorno netamente cognitivo. Y el Dharma en el budismo se asocia a una facultad que el Buda perdió como necesaria, a la que nosotros como eje denominamos viveka, discernimiento, y que él plantea como la especie de amorosa entrega, karuna, la amorosa compasión o compasión amorosa. Y el budista, como se lo nota ahora, es un personaje bueno que intenta no producir sufrimiento, no generar sufrimiento a las personas ni a la naturaleza. Intenta respetar la vida de todas las cosas. Y desde esa óptica se lo nota, se lo advierte. Profundamente trabajador, se lo ve haciendo parte siempre de un shanga. Se lo va intentando hacer el Dharma. Pero posee el discernimiento para detectar un presente continuo y establecerse en él. Él y las demás personas, cualquiera que sean, tienen la capacidad para discriminar correctamente la realidad y situarse convenientemente en un presente cuyo entorno es el válido y el correcto. Y esto es lo que planteamos. Nuestra vida debería ser, entre comillas, estar completamente concentrados haciendo cualquier actividad de la vida. Ese sería el canon inicial. Lo que deberíamos hacer todo el tiempo es estar completamente concentrados, haciendo sin importar cualquier cosa que realicemos. El canon Advaita plantearía algo como eso. Estar a toda hora lo suficientemente atentos para permanecer en concentración. Y pasamos de estar atentos, concentrados, a hablar con alguien, a estar atentos caminando, a ir a tomar el autobús. Y tomamos el autobús y permanecemos concentrados hasta que nos bajamos de él y vamos a trabajar. Y en el trabajo totalmente concentrados hasta que cese el día. Y así sucesivamente. Ese sería un parámetro absolutamente coherente de lo que nosotros llamamos que es Karma Yoga. Los orientales, y especialmente el Advaita y en general el Vedanta es un compendio metafísico de ideas que se interpreta a través de 3 variantes. Una de ellas es el Advaita. El Vedanta no solamente es Advaita, hay otros 2, el Vishishtasvaita y el Dvaita, hay 2 más.
Uno es altamente dualista y el otro es el de los Hare Krishna, que es una especie de dualismo con modificación. Pero el Advaita plantea una cosa que es importante y que es esencial. Y es que cuando la acción se realiza continua y constantemente desde el Karma Yoga, crea y establece un pozo en la mente lo suficientemente estable para producir viveka. Por eso se suele decir que el Karma Yoga es el hermano menor y es el espacio previo a través del cual se puede generar discernimiento. Porque esa facultad se establece, el discernimiento, en la medida que el individuo puede situarse convenientemente en el campo que decide conocer y al cual denomina presente. Y es tan importante en la tradición que a ese tipo de acción le llaman acción sagrada, le llaman oficio sacro. La palabra oficio sacro o sacrificio te viene de ahí, de convertir la acción en algo completamente sagrado. Y la acción más sagrada que un individuo puede hacer es realizar la acción sin apetencia de fruto y sin sentido egoístico. Cuando una persona camina por esos lares, camina por esos rumbos, entonces fácilmente desarrolla la facultad discernitiva, la facultad de viveka. Hay un personaje que en la tradición, en la historia, fue un gran karma yogi. Hablo del rey Janaka. Janaka es el padre de Sita. Sita será la esposa de Rama, uno de los avatares de Vishnu, en los cuales se basa el Ramayana. ¿Han ustedes alguna vez leído el Ramayana? El Ramayana habla de la historia de Rama y de Sita cuando Sita es raptada por un demonio, por el demonio Ravana, y llevada a Sri Lanka. Y hay entonces que Rama, al enterarse de esa situación, busca un ejército de monos, un ejército de soldados, y aparecen los monos, aparece Hanuman como rey de los monos. Hanuman es la representación de la más alta devoción. Así entonces Hanuman, el rey de los monos, está al frente de un ejército a través del cual Rama va a Sri Lanka, finalmente batalla y mata a Ravana y recupera a su esposa, Sita. El Ramayana es esa epopeya épica en donde suceden todas esas cosas. Rama tenía un maestro que es Vashista. Sí, Vashista. Hay un libro muy lindo que se llama El mundo está en la mente, de Vashista. Es como Sanjaya, ¿un qué? Un Rishi Vashista, esa. En esa época habían innumerables rishis. Un rishi especial espectacular era Vashista, que a su vez era el maestro de Rama. Todo esto confluye en que, de una u otra manera, la acción se convierte en sagrada cuando se puede realizar sin apetencia de fruto y sin egoísmo. A esa acción sagrada llamada oficio sacro, de ahí viene la palabra oficio sacro, de ahí viene la palabra sacrificio, que es oficio sacro, hace que convirtamos la acción en un método de liberación. Janaka, que es de quien les hablaba de su hija Sita, tuvo a su vez un maestro, uno de los más grandes maestros que han existido, que se llamaba Ashtavakra. Ashta es 8 y Vakra es como deformidades. Ashtavakra nació con 8 deformidades diferentes en su cuerpo, entonces caminaba como un pato el pobre. Pero era absolutamente sabio, a tal punto que a través de muchas de las historias que se generan a través de su vida, toma un discípulo, y ese discípulo es Janaka. Janaka adoraba a este personaje, desde siempre le pareció excepcional a Ashtavakra, pero Janaka era rey. Y una vez Janaka, y una vez Ashtavakra,
le dijo a todos sus discípulos que estaban reunidos, inclusive a Janaka, que por sus poderes yógicos había visto que la ciudad iba a ser destruida, razón por la cual le pedía a todos sus discípulos que fueran inmediatamente y salvaran todos sus tesoros que habían en la ciudad. Todos entonces salieron inmediatamente a correr, excepto Janaka. Y Ashtavakra le pregunta a Janaka, ¿por qué tú no vas a recuperar tus tesoros? Y Janaka le contesta, porque el único tesoro eres tú. Desde ese instante, entonces Ashtavakra acepta en su propio círculo interior a Janaka y lo convierte en su discípulo primario. Después entonces Ashtavakra le pide a Janaka que se vaya por esos sinvergüenzas que se fueron allí a recuperar sus cosas. Y les dice que no, que tranquilos, que la visión era errónea, que no pasa nada, no hay ningún problema. ¿Sí? Se va Ashtavakra entonces, se va Janaka entonces en un caballo para poder llamar a los demás, y cuando regresan todos juntos, lo primero que hace Janaka es lanzarse a los pies de su maestro. Esto en un rey es absolutamente impensable, porque Janaka era el rey más poderoso de aquellos lares, de aquellas zonas. Y eso demuestra la historia que se plantea entre ambos y la enseñanza entre este rishi y su discípulo Janaka, ¿no? Que es como un rey, el rey de aquella época. El Bhagavad Gita en un momento lo plantea. Así entonces la acción se convierte en un método de liberación cuando la acción es sagrada. Los orientales han contemplado que la acción es sagrada cuando se ejecuta y se realiza bajo tópicos cognitivos muy claros y muy estables, que no son en nada acepciones morales, sino que son procesos netamente cognitivos. Esos procesos cognitivos que se establecen son básicamente que la acción se haga por la acción y que no se haga por el resultado, y que la acción se realice sin que haya poseedor y dominante y controlador de la acción. Cuando ello ocurre, la acción es libre. La acción no encadena la consecuencia de la acción con el actor que realiza la acción. La única forma de fracturar el karma es romper la relación entre la consecuencia de la acción que se realiza y el actor que la genera. Y la mejor forma de romper el karma es hacer dharma, porque la acción la realiza no alguien, y por lo tanto la consecuencia se asocia a no alguien. De tal manera que cuando en el futuro el hábito emergido de esa circunstancia emerja, emergerá no alguien como generador de ese tipo de acción y de hábito. Y eso produce entonces una marca indeleble en el proceso de la cognición, que lleva a que espontáneamente y de manera natural se reestructure la cognición misma, la concentración nos depare en un continuo, de tal forma que aparezca el flujo, lo que denominamos flujo. Flujo no es más que un continuo estado de presente, flujo no es más que un continuo estado de concentración. Un estado de concentración profundo, un estado de concentración intenso, es lo que podría llamarse, por ejemplo, es el siguiente estado, el siguiente paso a un proceso de concentración, es lo que se llamaría en la Gestalt el insight. El insight es de las primeras circunstancias que aparecen después de que emerge un proceso profundo de concentración. En el proceso de concentración todavía no hay acto volitivo. En el insight sí hay un acto volitivo, aunque es absolutamente indeleble, es casi invisible. El insight es un estado de comprensión intenso pero profundamente momentáneo. El inicio del flujo es lo que podríamos llamar nosotros, lo que se produce en el la Gestalt como el insight. Por lo tanto, lo que propone la Advaita es plantear un insight que sea continuo, se puede llegar a eso. Y ese insight de forma continua lo que hace es desencadenar el flujo que genera la no dualidad. Un insight continuo lo que permitiría es la apropiación de la no dualidad. Y de ahí en adelante el siguiente paso, que es la no dualidad asociada a un campo abierto.
Los hindúes han logrado delinear en la acción un objetivo tal a través de ella que la han convertido en sagrada. Nosotros en Occidente estamos a años luz todavía de esto. En Occidente planteamos que es sagrado lo moralmente válido, lo sacramentalmente dispuesto por la Iglesia. Para nosotros existen lugares que son sagrados como las iglesias, como los cementerios. Personas que aparentemente gozan de lo sagrado porque poseen una túnica. Personas que por tradición asumen la condición de alguien previo y por lo tanto consideramos sagradas. El linaje es parte de eso. Muchas personas consideran sagradas al siguiente de un linaje solamente por el hecho de que existe un linaje. Hay muchas tradiciones en donde las personas se les van dando una especie de cinturón dependiendo del tiempo que tengan hasta que llega negro y luego pasan los danes, por el hecho mismo de hacer parte de esa misma tradición. Después de muchos años a las personas se les va dando grados. Y esos grados en muchas ocasiones, dependiendo de quién, generan linajes en personas que ni están en ese tono, ni están en el estatus posible para poder tener realmente esa apreciación. Nosotros consideramos que hay cosas que son sagradas. Por ejemplo, es sagrada una copa de oro que está en el altar, por el simbolismo tan inmenso que representa en la tradición oriental la sangre de Cristo. A través de ella se bebe. Eso es sagrado. Las otras copas de oro no lo son. Son valiosas, pero no sagradas. Nuestro concepto de lo sagrado es muy exquisito, es muy dependiendo de la propia condición y la propia apreciación. Es profundamente relativo. Para el Advaita lo sagrado es una acción dispuesta y realizada bajo unos atributos específicos. Porque esa acción es capaz de desechar información irrelevante de la cognición. Y como a través de la atención conocemos, al haber una correcta cognición, lo que establecemos claramente es la relación entre quien conoce y lo conocido. Y podemos saber quién es el que conoce realmente y saber qué es lo conocido. Por eso a través de los procesos de búsqueda interior buscamos quién es el conocedor final de la cognición y qué es lo finalmente conocido. Y el conocedor final de la cognición es el Atman, y lo finalmente conocido es el Atman, porque el Atman no es diferente del universo entero. Pero eso solo se da si en la propia cognición se establece un ámbito en donde la información que es la relevante en toda la información que podemos percibir. Como les decía, para Occidente el concepto de sagrado es muy complejo, es muy manipulable el concepto de lo sagrado. Con lo sagrado se ha jugado. Con lo sagrado el clero ha funcionado de manera errónea. Lo concepto de sagrado se ha unido siempre al sentido de culpa y siempre se ha unido al sentido de pecado. Entonces, quien no aporta lo sagrado en sí es pecador y tiene culpa de ello. Y eso es terriblemente peligroso. En el Advaita, las acciones son sagradas y se hacen sagradas por la actitud con la que se realizan. Y la concentración es el acto más estable, es el acto más sagrado, es la forma más limpia de cognición que se establece entre las primeras fases de lo que es la búsqueda interior.